El viaje de Enoc a los cielos fue liderado por el arcángel Uriel y comenzó con un tipo de nave espacial. El profeta fue levantado en una carroza que desprendía fuego y relámpagos. ¿Es esto una forma de abducción en tiempos bíblicos? Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. Debido a la inmensa cantidad de comentarios recibidos de nuestros suscriptores pidiéndonos más sobre Enoc, hemos decidido ahondar más sobre este misterioso personaje. Como muchos de nosotros ya sabemos, el libro de Enoc es un texto apócrifo y libro prohibido con narraciones de ángeles caídos, los Nefilim y viajes extradimensionales de Enoc. Es un libro muy debatido, ya que presenta información insólita sobre el origen de la perversión humana y la venida de ángeles caídos a la tierra. Podría pensarse que la Iglesia Católica lo censuró porque el texto era revelador y arriesgado para su doctrina. Fue escrito en hebreo, 100 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. Se había perdido casi totalmente hacia el siglo IV de nuestra era, pero fue recuperado en Etiopía por el explorador James Bruce en 1773. El libro de Enoc casi fue introducido en la Biblia, pero fue rechazado como apócrifo. No obstante, Enoc es un patriarca respetado y es mencionado varias veces por otros autores bíblicos y cristianos. Enoc fue el tatarabuelo de Noé y el padre de Matusalén. La razón principal de no incluirlo en la Biblia, de hacerlo como un libro prohibido, es que la Iglesia Católica concluyó que el texto no fue escrito por Enoc, sino por varios autores hebreos de entre los siglos III antes del nacimiento de Jesús y el I siglo luego del nacimiento de Jesús. El profeta vivió antes del diluvio universal bíblico, hace más de 2000 años antes del siglo III de la Era Común. Contenido controversial del libro de Enoc. La primera sección del libro narra la caída de los vigilantes. Nos relata que los ángeles que tuvieron sexo con mujeres humanas y engendraron a los Nefilim. Luego se describe el ascenso de Enoc hacia la dimensión de los cielos con el objetivo de interceder ante Dios por los vigilantes. Estos ángeles les enseñaron a las mujeres distintos poderes y misterios celestiales, como la magia, el uso de las hierbas y la astrología. Esto generó como un desequilibrio de tipo divino terrestre, y eso, sumado a los engendros de los perversos Nefilim, hizo que el controversial Yahvé provocara el diluvio universal. Enoc en las 10 dimensiones celestiales. El viaje de Enoc a los cielos fue liderado por el arcángel Uriel y comenzó con un tipo de nave espacial. El profeta fue levantado en una carroza que desprendía fuego y relámpagos. El primer cielo se encuentra arriba del firmamento donde los ángeles controlan fenómenos atmosféricos como la lluvia y la nieve. En el segundo cielo está una oscuridad donde se torturan ángeles rebeldes. El tercer cielo muestra al jardín del Edén. Más al norte de ese cielo está un infierno donde se torturan a los injustos y los que vivieron en pecado. Enoc sube al cuarto cielo, donde mira el movimiento del sol y la luna. El quinto cielo muestra muchos de los Grigori, unos vigilantes o ángeles caídos. En el sexto cielo, Enoc se encuentra con unos arcángeles. Entre ellos están 7 fénixes, 7 querubines y 7 seres con 6 alas. En el séptimo cielo, otro lugar lleno de ángeles, Enoc logra contemplar, a la distancia, al mismísimo Dios Yahvé sentado en su trono, iluminado de una forma asombrosa y sobrenatural. En el octavo cielo vive Musalot, que mueve el zodíaco y las constelaciones. El noveno cielo es el mero firmamento superior,
donde está el zodíaco estelar. Y en el 10º cielo está el trono del controversial Yahvé, que como todos ya sabemos en este canal, no era Dios. Ahí Enoc fue convertido en arcángel, en Metatrón, según tradiciones judías. En el capítulo 20 del libro de Enoc, libro primero, Enoc observa el abismo, un pozo oscuro pleno en fuego celestial. Uriel le explica que se trata del lugar donde se va a encarcelar a los ángeles caídos. En el lado oeste de una gran montaña está un lugar donde se reúnen las almas de los muertos, esperando el día del juicio final. Es el Sheol, el inframundo de la mitología judía, donde esperan humanos justos e injustos. La información presentada por el libro de Enoc es extensa e importante. Sus visiones de las dimensiones celestiales son significativas y asombrosas. Como es habitual en los libros apócrifos, el redactor y los editores buscaban dar respaldo a su escrito al atribuirlo a un personaje bíblico reconocido. Según los expertos, la afirmación bíblica «y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó» contribuyó a una serie de leyendas en torno a Enoc, de quien se pensaba que tuvo acceso a los misterios divinos de los cuales tomó la inspiración para redactar el libro que lleva su nombre. El libro de Enoc es extenso pues está compuesto por 5 libros, 108 capítulos y 1048 versículos, cifra que varía con cada versión. El bosquejo del libro es este. Primero, el libro de los vigilantes, capítulos del 1 al 36. Segundo, el libro de las parábolas de Enoc, capítulos del 37 al 71. Tercero, el libro astronómico, capítulos del 72 al 82. Cuarto, el libro de las visiones de los sueños, capítulos del 83 al 90. Quinto, la epístola de Enoc, capítulos del 91 al 108. Al adentrarnos en el estudio de Primera de Enoc, podemos encontrar que su influencia en la literatura posterior era considerable. Por ejemplo, Judas cita a la Primera de Enoc, capítulo 1, versículo 9. Eso lo hace en Judas, capítulo 1, versículos 14 al 15. Algunos eruditos sugieren que existen coincidencias entre varios versículos bíblicos del Nuevo Testamento con el libro de Enoc. Sin embargo, al comparar detenidamente las citas bíblicas con las citas de Enoc, es posible ver que se trata de coincidencias de términos con contenido teológico similar debido a la época en que fue escrito y las intenciones claras de los autores, pseudoepigrafía. El libro de Enoc contiene diversos temas teológicos que exponen versiones ampliadas de historias de la Biblia, como los hijos de Dios y los hijos de los hombres en Génesis, capítulo 6, Primera de Enoc, capítulo 7, versículos del 1 al 6, lo que Enoc hizo después de que Dios se lo llevara, Primera de Enoc, capítulo 1, versículos del 1 al 8, la presencia de ángeles con nombres específicos como Uriel y Rafael, Primera de Enoc, capítulo 9, versículos del 1 al 11, y otros temas que presentan dificultades teológicas que llevan a afirmaciones contrarias a las Escrituras. En todo caso, el contenido de Primera de Enoc, capítulo 1, versículo 9, versículo citado por Judas, no agrega información importante sobre doctrinas fundamentales a la revelación divina dada por Dios en los 66 libros canónicos. Eso debe darnos paz y confianza en que Dios dejó la información suficiente en los libros supuestamente inspirados. ¿Por qué fue censurado el libro de Enoc? Los textos de Enoc, a pesar de haber sido encontrados junto a los códices por la Septuaginta, Códice Vaticano y Papiros Chester Beatty, que, si fueron considerados para la Biblia cristiana, estos fueron excluidos del canon. La razón principal por la que fueron censurados para el mundo cristiano fue porque contienen relatos que describen la verdad sobre la caída de los ángeles rebeldes y su apareamiento con humanos mortales,
la comprensión y análisis del fin de los tiempos y los detalles de la relación entre Enoc y seres que no son de este mundo, que no rayan ni en lo divino ni en lo humano. Y sinceramente, si analizamos bien, estos conceptos causaron gran incomodidad en los altos jerarcas de las autoridades religiosas. Enoc, el primer contactado por seres de otros mundos. Los textos que se han podido reconstruir desde unas piedras cuneiformes contienen párrafos en los que describe el primer contacto de Enoc con los ángeles a quienes él llamaba los vigilantes, o aquellos que bajan de las estrellas en grandes carruajes que escupen fuego y truenos. Y en estos se narra cómo estos seres lo eligieron a él como el único mortal con el que se comunicaban. En uno de estos escritos encontramos el siguiente texto. Estando solo en mi morada aparecieron ante mí 2 hombres de gran estatura. Sus rostros brillaban como el sol, sus túnicas eran plateadas, como una armadura muy gruesa, y sus voces eran magníficas. Allí pudiéramos decir, aunque cada quien lo puede interpretar de diferente manera, que se dio el primer contacto de la civilización humana con seres de otros mundos, pues claramente Enoc los describe como hombres, y no se refiere a ellos con alas como acostumbramos a identificar a los ángeles. Pero además de esta descripción, en otra sección del texto, se lee el siguiente párrafo aún más interesante y concluyente. Y estaba yo, ahí cuando llegó otro ejército de carruajes, y sobre ellos había hombres montados, y se movían sobre los vientos, en el cielo, de oriente y de occidente hasta mediodía. Se oía el rodar de sus carros. Llegaron del cielo y tocaron la tierra. Todos los árboles se movían ante gran estruendo. Como relata Enoc en este párrafo, queda claro que estos ángeles no se trasladaban por sí solos, ni usaban alas para volar, más bien contaban con una especie de carruaje que producía un ruido que a Enoc le daba temor que traían. Y si lo interpretamos, podrían ser estos carros una especie de naves espaciales en las que estos seres de otro mundo se transportaban a la Tierra. El libro de Enoc, el relato de la primera abducción. Estos seres de luz que Enoc llamaba hombres enormes, no solo contactaron con él para darle mensajes de su inteligencia superior, sino que también lo hicieron subir a la fuerza en uno de sus carruajes en los que se transportaban. En un párrafo del libro de Enoc se puede leer lo siguiente. Fui llevado a una especie de palacio flotante. Era enorme, como de cristal labrado. El suelo tenía placas de vidrio y a través de este se podían ver las estrellas que atravesábamos, y los ríos y montañas, mientras más nos alejábamos, se hacían más pequeños. En este párrafo queda muy bien definido que Enoc se montó en un tipo de nave espacial y que fue llevado hasta fuera de nuestro planeta con rumbo a las estrellas. En otra parte del texto, Enoc se describe lo siguiente. Todo se hacía más pequeño en la medida de que se movían, y aquel palacio se alejaba del suelo. Después vi como un gran plato, como si estuviera lleno de agua y arrojaran arena sobre él. ¿Por qué estos seres escogieron a Enoc? Una de las razones por las cuales los seres que contactaron a Enoc lo seleccionaron a él fue para iniciar una nueva raza con la humanidad. Se sabe según estos textos que los extraterrestres se aparearon con las mujeres de aquel entonces y les enseñaron secretos de sus tecnologías avanzadas. En este proceso de acercamiento con las mujeres, Enoc fue clave para la procreación de esta raza de gigantes, que posteriormente, según relatos antiguos y evidencias arqueológicas, sería extinguida de la Tierra. ¿Podría estar en el libro de Enoc la verdad de la humanidad? Siempre que observamos los textos sagrados, podemos encontrar de forma muy reiterada, menciona a los ángeles, estos personajes que continúan siendo figuras muy activas en la creencia colectiva y popular. Algunos creyentes consideran que estos personajes son seres mitológicos o figuras imaginarias o sobrenaturales, pero hay otras personas que consideran el hecho de que los ángeles puedan ser en realidad seres de otros mundos. El asombroso libro de Enoc
otorga una interesante postura sobre esta controversial propuesta. Cabe decir que los ángeles no son únicamente personajes del cristianismo, se trata de seres que están representados en muchas civilizaciones y culturas ancestrales. En su gran mayoría, están representados en algunas civilizaciones próximas a Oriente, pasando por los sumerios, los egipcios y los babilonios. En la mayoría de las representaciones, estos seres son presentados con forma humanoide, portando alas, simbolizando como que han llegado desde el cielo. En todos los casos, son asociados como servidores de los dioses. También se los vincula como si fuesen mensajeros y espectadores que están visitando nuestro mundo en la dimensión terrenal a pedido de una entidad superior. En el libro de Enoc se realiza una descripción muy clara sobre los ángeles en la tierra. Entonces, podemos concluir que el libro de Enoc contiene una cantidad de información muy valiosa para la humanidad, pues sería la confirmación de que nos hemos comunicado y convivido con seres extraterrestres desde tiempos inmemoriales. Pero esto, a su vez, acabaría con la falsa creencia que nos han querido inculcar de la creación. Para que reforcemos el conocimiento y difundamos la realidad de lo que pasó en el principio de los tiempos, y para que quizás nos demos cuenta que la Tierra es mucho más antigua de lo que conocemos, y que el ser humano es mucho más viejo de lo que podríamos imaginar, y que en este planeta hubo criaturas alguna vez que ni en nuestros sueños podríamos llegar a ver. Con esto, hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte en nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.